no de crear, no, de documentar este espacio de conversaciones entre padrinos o entre hijados. Y pues nos hemos dejado una tarea, digamos, como de consultar qué está escrito en la literatura de los pioneros de Alcohólicos Anónimos con relación al paso 3 y qué resultados ha tenido en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, pues como lo hemos hecho tradicionalmente, pues le, le cedo la palabra para que me comente qué consultó durante toda esta semana. Después converso yo y después nos hacemos unas preguntas. Y esperamos pues que a través de este ejercicio construyamos conocimiento, conozcamos más de la enfermedad del alcoholismo y conozcamos más del programa de recuperación de alcohólicos anónimos. Y sobre todo particularmente alrededor del paso 3. Gracias, querido Padín. El paso 3 en realidad es el paso de la entrega, el paso de la aceptación y de la rendición, ¿no? Y para dar este paso, el libro grande siempre nos delinea que antes de dar este paso tenemos primero que estar convencidos de tres ideas pertinentes. La primera, que en mi caso, que yo soy alcohólico y que no puedo gobernar mi propia vida. ¿Esto qué implica? O sea, primero, el convencimiento y la aceptación de que yo tengo una enfermedad incurable, que es progresiva y es mortal. Y además que tiene dos facetas, la mental y la física. La física como conocida en nuestra literatura como la alergia y que eso se activa al tomarme la primera copa, ¿no? Pero dice que ese no es el problema principal. A nosotros nos dice el libro grande que el problema principal está en nuestra mente, ¿no? Y que en nuestra mente es la que activa la primera copa, ¿no? Y es así que nosotros vamos a pasar por un capítulo muy especial que es más acerca del alcoholismo y nos explica cuál es la mecánica de la enfermedad mental del alcoholismo. O sea, no es porque dejé de tomar mucho tiempo, ¿no? Y creerme que lo voy a volver a hacer. No es que yo esté, digamos, eh, por mucho que trabaje, ¿no es cierto? Y por mucho que hable de la enfermedad, o sea, yo ya estoy vacunado. No. Se me puede venir una extraña laguna mental en la cual yo puedo pretextar y decir, justificar el primer inicio. O simplemente me puede dar una laguna mental en blanco y iniciar a beber. Entonces, esos son al menos los tres principales modos mentales en los cuales actúa la enfermedad. Y por lo tanto, ahí yo no tengo el control de mi vida. No, evidentemente, el libro grande no nos habla mucho acerca de la vida ingobernable, pero en esa vida ingobernable yo lo entiendo, lo entendí cuando hice una lectura acerca del capítulo eh, Hay una solución, cuando dice que nosotros nos volvemos seres desconcertantes. ¿Y qué es un ser desconcertante? El ser es, ya, soy yo. El desconcierto. El desconcierto es sinónimo de desgobierno, de desorden, sin dirección. O sea, es una persona que no puede llevarse a cabo, que no puede dominarse a sí mismo. En todo caso, entonces, ese soy yo, ¿no? ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa primero porque estoy dominado por una enfermedad que yo prácticamente no la voy a controlar por mucho esfuerzo que le ponga, que todo el esfuerzo que yo pueda meter o tratar de realizarlo, no lo voy a poder, no puedo realizar esa tarea, ¿no? Y eso me lleva a la segunda idea pertinente, que dice, ¿no? Que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. En ese capítulo, en el capítulo de Hay una solución, nos dice, quien tiene el estado mental del alcoholismo, o sea, que si se me borra la mente, se me olvida el daño que me ha causado el alcoholismo o mi forma de beber, que se me olvida, o sea, se me viene la laguna mental, o si yo tengo ideas o creencias
ideas ocultas, se puede decir que un día voy a volver a beber. Entonces, si yo estoy convencido de eso, entonces necesariamente tengo que creer en realidad que estoy fuera de la ayuda humana. Ahora, ¿hasta qué cierto podemos obtener esto? O podemos entender esto. O sea, primero, de que la medicina, o sea, el doctor Silver me dice, usted puede ser desintoxicado en un hospital, pero, dice, o sea, rara vez estos métodos han resultado, ¿no? Pero Alcohólicos Anónimos sí funciona. Un doctor experto lo está diciendo, o sea, puso en riesgo incluso el prestigio de su profesión, ¿no? Uno de los mejores médicos que atendió a miles de alcohólicos. Dijo, no, la medicina no sirve, pero Alcohólicos Anónimos sí. Entonces, si este gran médico me dice, funciona, entonces yo tengo que creer que sí funciona Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo que no hay cura, no tengo remedio. Lo mucho que pueden hacer es desintoxicarme, ir a un psiquiátrico y me pueden dar, digamos, pastillas psiquiátricas. Yo he recibido, mi experiencia es que yo sí he tenido tratamiento, pero es un puente, no es la solución. Es un puente donde puedo nivelar el desbarajuste cerebral que tengo por el alcohol, pero me va a estabilizar, pero esa estabilización no es la cura. Yo sigo siendo dopado, yo debo utilizar eso para hacer mi terapia, o sea, buscar ayuda, Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a mí me dice esta idea. Probablemente, o sea, ningún poder humano, ¿no?, puede remediar mi alcoholismo, ¿no? Hay una idea, y esta creo que es la idea más hermosa que tiene, dice, Dios puede remediar y lo remediará, lo puede remediar y lo remediaría, dice, ¿no? Si lo buscamos. Esto creo que hay que entenderlo porque esto es un largo proceso que he pasado y creo que también todo alcohólico anónimo, ¿no? La búsqueda de ese poder superior, ¿no? Que a veces al solo quebrantamiento interior, cuando sí hay una aceptación de que estamos derrotados, que hemos tocado fondo, que en mi caso, por ejemplo, yo me vi en el hospital aquel 29 de junio. Estaba en el hospital y yo ya estaba con delirium tremens. Yo estaba viendo a la muerte que me estaba llevando y me estaba jalando de los pies y estaba dentro de mi alucinación. Estaba adentro, estaba viviendo mi infierno. O sea, y el médico horas antes de eso me dijo de que mi corazón se iba a parar. O sea, el dolor de estar en la pesadilla y saber que me voy a morir fue cuando yo me quebranto y digo, no puedo, Dios ayúdame. Y fue ahí que después de ese infierno, al día siguiente yo despierto, pero despierto ¿para qué? Para decir, necesito ayuda. O sea, había aceptado que tenía mi problema, que había aceptado que el alcohol me había derrotado. Así como Bill, así como los miles, miles de alcohólicos que, bueno, se quebrantan, ¿no? Entonces, buscamos a Dios. Entonces, al buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y es mucho más terrible buscar a Dios para quienes venimos de concepciones ateístas, ¿no? O de concepciones agnósticas. Se nos es muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa búsqueda y la pregunta es, ¿lo encontramos? Él hace su presencia, ¿no? Y ahí creo que hay respuestas que creo que son tareas pendientes para todo el proceso de recuperación que nos da en el capítulo Nosotros los agnósticos, ¿no? En Nosotros los agnósticos nos dice, pues, a ver, ¿cuál es la idea que de Dios que te han enseñado? Y yo tengo que resolver esa idea, o sea, tengo que resolver la tarea. ¿Cuál es la idea que me han vendido de Dios? ¿Cómo me han presentado a Dios? Y por qué es que yo no puedo creer en Dios? Ya, ahora, puedo fundamentarlo y decir Dios no existe, que no existe, o sea, tengo la libertad de hacer eso. Pero lo que sí, a mí me va, o sea, puedo resolver ya, está bien, no creo en Dios, pero está bien, pero ¿en qué creo? ¿Hay algo superior a mí? ¿Hay algo que pueda resolver mis problemas? O sea, si yo no puedo resolver mi problema alcohólico, o sea, ¿qué puede resolver mi problema alcohólico?
Ya dicen que es mi mente, entonces puedo tratar de cambiar la mente que creó el problema. Entonces voy buscando. Alcohólicos Anónimos no se cierra, es que te abre la mente. Y cuando abres la mente, entonces te encuentras con dos alas, con las dos alas de la recuperación, fe y razón. Y empiezas a como que a mover esas alitas y a caminar o a volar con eso encima de tu problema. Empiezas a confiar que algo, no sabes qué. Finalmente ese día uno no ha bebido, ¿no? Finalmente uno cuenta y dice 2, 3, 4, 5 días no ha vivido, un logro. Cuando uno llega a un mes, padrino, esto es maravilloso. ¿Qué hizo el milagro? Yo no sé, no me lo voy a explicar, padrino, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo razonar eso que no entiendo? Lo único que puedo razonar es esa aceptación y esa rendición. Voy a razonar que acepto que soy enfermo. No soy como las demás personas. Y segundo, que sí necesito ayuda, que solo no puedo, que necesito la ayuda, primero de alcohólicos como yo, que puedan entender mi problema y me puedan reintegrar y que me puedan volverme a integrar, ¿no? Como dice mi madrina Gloria Patricia, o sea, religión, o sea, volver a ligar, volverme a unir, porque soy una persona disgregada, separada, ¿no? Y volverme a unir. Entonces, ahí eso es lo que yo puedo llegar a razonar y aceptar que hay un Dios, ¿no? Para mí, que me ha ayudado y qué es lo que puedo hacer por mí y qué es lo que puedo hacer por el otro, ¿no? Llegando a estas ideas, yo llego, estoy convencido de estas ideas, ¿no? Cuando estoy convencido que soy un alcohólico, que no puedo gobernar mi vida y que no hay poder humano que me va a recuperar de este problema, ¿no? Pero que sí, Dios puede hacerlo, Dios puede remediarlo si lo busco, ¿no? Entonces dice, estoy en el tercer paso. Pero para el tercer paso, no, yo siempre digo, ¿no? Los obstáculos de los pasos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo conversábamos. En el paso uno es la negación, ¿no? O sea, es no querer aceptar que un día, o sea, voy a estar sin alcohol. Es no querer aceptar que yo no controlo esa mente enferma, ¿no? Es no aceptar que Dios existe Dios y, ¿no? O sea, el segundo paso es la soberbia, ¿no? La soberbia y que creerse que uno va a resolver, que uno puede hacerlo, ¿no? Entonces la solución es la humildad, ¿no? En el tercer paso es, yo creo, igual la humildad y también ah, o sea, creo que se reúne en eso que decimos, ¿no? Mente abierta, humildad y esa creencia, ¿no? Esa creencia de que algo nos va a ayudar. Es una especie de síntesis el paso 3. Pero bueno, entonces dice, para poner nuestra vida, ¿no? Al cuidado de Dios, tal como cual lo concibe, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo puedo entregar algo que yo en realidad no estoy ni siquiera convencido, digamos, de esa situación? Porque es un proceso, no es que, digamos, el paso 2 ya está hecho, creo en Dios, no, sería sencillo, ¿no? No es así. Entonces, dice, me van a presentar acá a un personaje que creo que es aquí nos dice que es el primer causante, el autor, ¿no? Viendo desde el punto de vista político, el gobernador de mi vida. O sea, me van a presentar a mi ego y me dice, el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser virtuosa, ¿no? O sea, primero estoy convencido de que una vida llevada a fuerza de voluntad. ¿Y qué debo entender por acá? ¿No? Primero, ¿qué soy yo en este momento? O sea, ¿o qué era yo en ese momento de mi proceso del tercer paso? Yo era una persona rendida, humillada y que necesariamente tenía que verme en ese momento. Era un espejo y me mostraban, este eres tú. Has tratado de resolver tu problema alcohólico a la fuerza. Has tratado de que digamos, resolver tu problema, pero a la fuerza. Has tratado de que la vida encaje
en tu vida como tú lo deseas. Entonces, aquí me van a dar una descripción de lo que yo soy. Y vale la pena leerlo, padre. Dice, la mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Esto quiere decir, o sea, una fuerza, o sea, es como decir, yo tengo la fuerza y el poder y puedo lograrlo, ¿no? Lo que no es lo mismo, padrino, no es lo mismo eso que llamamos la persistencia, ¿no? En realidad nosotros como alcohólicos hemos sido, una cosa es la obstinación y otra cosa es la persistencia. La persistencia implica el reconocimiento del error, ¿no es cierto? Y la superación de ese error para lograr el objetivo. La obstinación es la persistencia o insistir en el error, seguir insistiendo en el error. O sea, no me voy a quemar, no, me voy a, y la brasa que quema, ¿no? No me voy a quemar, me voy a quemar, soy un ser humano sintiente, ¿no? Pero bueno, entonces eso se entiende por autopropulsión. Cada persona dice es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas, ¿no? Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico, ¿no? Más adelante dice, pero ¿qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no sale muy bien. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Decide esforzarse nuevamente, en esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. A pesar de toda la función no le parece bien. Imagínese, padrino. O sea, yo, en mi caso, a mí me está describiendo y al final me dice, ¿qué has hecho de tu vida? Si me pongo a pensar. Siempre quería que las cosas sean a mi modo. Yo quería que mis hijos sean como yo, o sea, que piensen con ideas más o menos así, eh, pomposas, filosóficas. O sea, como que quería que mis hijos repitan mis mismas travesías, odiseas filosóficas, ¿no? Yo quería tener a un hijo grande y a una hija por ahí, pero mis hijos son hijos de su tiempo y salieron como tenían que salir, ¿no? Entonces yo quería que mi trabajo sea siempre impecable. Yo era perfeccionista, o sea, yo me pasaba a veces, si una letra no me gustaba, entonces yo rompía la hoja y volvía a hacer hasta que a mí me gustara. Entonces, yo ya tenía cierto tipo de obsesiones con el perfeccionismo. Eso en Alcohólicos Anónimos aprendí que eso es miedo, temor, o sea, temor al rechazo, temor a... es que yo soy una persona que ando rechazando a medio mundo. ¿Por qué? Porque no son como yo quiero que, como yo creo que deberían de ser. Entonces, yo rechazo, no lo acepto y tengo como los maestros espirituales también me enseñan que pues ese ego, el egoísmo, ¿no es cierto? Es esa programación de ideas, emociones y sentimientos, ¿no? O sea, sobre, ya sea digamos sobre una malformación o una malformación de conceptos acerca de mí mismo. Puedo creerme que soy grande, que soy lo mejor y que las demás personas son basura. Pero también puedo creerme que soy la basura y las demás personas son lo mejor, ¿no? Y entonces funciona al revés, dependiendo al momento y a la circunstancia. Y aquí me llegamos al centro, a la esencia mismo, ¿no? De nuestro ser, que es egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de todas nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autocomiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados, ¿no? Entonces, algo que tengo que tomar en cuenta y lo voy a desarrollar diciendo, así que nuestras dificultades creemos son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros. Y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros, los alcohólicos, tenemos que librarnos de ese egoísmo.
tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible, ¿no? Bueno, en la historia de David nos dice que hay un precio de los pasos y es la destrucción del egocentrismo. Y no es fácil, no es fácil. Evidentemente, esto es importante que cualquier persona que esté en proceso de recuperación primero reconozca, si cuando nos dicen tienes que reconocer, o sea, ¿qué voy a reconocer? Me dicen una vida llevada a fuerza de voluntad, una vida que está centrada en el esfuerzo de salirme con la mía. O sea, como no me gusta, yo quiero que sean las cosas así y yo no las acepto, las rechazo, ¿no es cierto? Y por mucho esfuerzo que le ponga, dice, no puedo esforzarme más, puedo renunciar a eso, puedo insistir, o sea, sigo perseverando en el error, porque esa vida no es venturosa. ¿Qué quiere decir? Es una vida que a uno le hace infeliz, uno vive infeliz, uno puede lograr incluso salirse con la suya, padrino, pero no es feliz, ¿no? O sea, ¿de qué sirve si uno no va a ser feliz? Pero porque siempre uno va a estar descontento de algo, siempre uno va a estar eh, criticando, o sea, es como si no seríamos nosotros y viviríamos la vida de los demás, ¿no? Y entonces ese egoísmo de que todo para mí, esa egolatría, ¿no? Que todos tienen que estar, pensar como yo, no ese egocentrismo, ¿no? O sea, es yo, es el mal espiritual, ¿no? Y aquí nos enseñan en Alcohólicos Anónimos que cuando el mal espiritual es resuelto, también se resuelve el problema mental y físico, ¿no? Entonces dice que es lo principal. Y ahí ya tengo entonces la información completa. Tengo una enfermedad física, tengo una enfermedad mental y tengo una enfermedad espiritual. Y que para seguir los otros pasos yo tengo que reconocer mi mal espiritual, que lo principal que tengo es reconocer mi enfermedad espiritual, o sea, reconocer mi defecto espiritual, reconocer esa parte eh, eh, que no está bien dentro de uno. O sea, que esa es la raíz, ¿no? Pero para encontrar la raíz todavía es un proceso muy largo. Partimos primero por eso que se manifiesta, ¿no? Y esa es esa manifestación. Salirme con la mía, insistir en el error, ¿no? O sea, es vivir por autopropulsión. Nos da varios elementos para reconocernos y decir, vivo así, debo seguir viviendo así. Sí. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos, estos últimos días, yo he estado viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Y este problema a mí me ha traído prácticamente un problema de salud. Ese problema de salud se ha manifestado en un preinfarto hace 2 semanas atrás. Y fue difícil porque estaba en un lugar muy alejado y no tenía siquiera una pastilla que me pueda ayudar o aliviar. Entonces me vi otra vez como que en el hospital, enfermo y con problemas, ¿no? O sea, a punto de morir. Dije, ufa, la mano ya se ha adormecido, ya. Entonces me vino eso que me dio en el hospital. Me vino la humildad del momento del ese solo por hoy. Y dije, bueno, es que también esto lo he provocado yo, por no aceptar mis condiciones, por no hacer algo. O sea, yo tenía un proceso de recuperación, pero ese proceso de recuperación no se mide por los días que no he bebido. No, una persona puede dejar de beber. El proceso de recuperación se mide por cómo voy superando día a día eso que a mí me hace daño. Por ejemplo, relaciones paralelas, lujuria, o sea, codependencia, todo lo que trae, todo lo que podemos tener en nuestra vida. En mi caso, yo estaba con una relación de pareja que ya se había enfermado. Mi pareja y yo nos habíamos enfermado, no nos estábamos tolerando. Pero la pregunta es, ¿era ella o yo? Entonces me di cuenta, ¿qué estoy haciendo con una pareja que tiene su pareja?
¿Qué estoy haciendo yo con una relación que no va a ir a ningún lado? ¿Por qué estoy insistiendo en que eso un día va a florecer y que esta persona va a dejar a su pareja y yo voy a ocupar el lugar principal? O sea, ¿hasta cuándo voy a dejar de ser el amante? Y en vez de darle la solución y decir, bueno, a ver, tomarme valentía y decir, gracias, fue una bonita relación, la disfruté mucho, te amé, se puede decir, pero no me amé. Pero creo que toca amarme y me tengo que ir, ¿no es cierto? Entonces mejor que te vayas y yo me voy. O te quedas y me voy. Pero como sigo insistiendo y las cosas nunca van a salir como yo quiero porque estoy en medio de un problema que no quiero aceptarlo, entonces me empiezo a enfermar. Y como me enfermo, entonces eh, el cuerpo no miente. El cuerpo, aquí yo sentí un dolor, aquí una presión en el pecho. Era un dolor. Los maestros espirituales le llaman que este es el centro del corazón y aquí está el dolor. Se manifiesta el dolor y cuando se supera el dolor, pues hay que curarlo con amor. Y, y ese momento yo empiezo a orar a mi poder superior y le digo, no puedo con esto. Lamentablemente no puedo con esto. Y si muero, pucha, lamentablemente no terminé de leer el libro, no pude conocer a otras personas, no pude cumplir mis sueños. O sea, qué pena. O sea, estoy repitiendo lo que dijeron otras personas. Saludo al que pudo cumplir sus sueños. Y yo estoy así, estoy apagando mi vida por culpa de mis defectos de carácter. Y empecé a pedir disculpas a Dios, a mí mismo, a otras personas que había ofendido en mi corazón. Lloré amargamente, obviamente, pero me alivié y simplemente colaboré en ese momento, ¿no? Con la situación. El problema físico evidentemente pasó, ¿no? Otras personas podrían decir que tenía una ansiedad, una depresión, pero los efectos físicos eran reales. Para ese momento yo tenía un preinfarto, ¿no? Que posteriormente digamos, ahí es cuando yo creo que uno puede decir que uno da un tercer paso. Cuando uno ya no puede con las cosas, cuando no tiene solución. Entonces dices, bueno, no puedo, Dios, aquí está, disculpa, perdón, ¿no? Y aquí en el tercer paso nos dicen que el paso se da con una oración. Esta oración es infinitamente hermosísima, ¿no? Hermosísima para Dios. Y dice, ¿no? Me dice, ¿no? Dios, me ofrezco a ti, ¿no? Para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. En mi caso fue, no puedo más, yo he fallado. Y si esta es tu voluntad, que me tienes que recoger hoy día, aquí estoy. Dice, ¿no? De mi, eh, líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Si me libras de esto, trataré de ser mejor algo por mi recuperación, algo por los demás, mis hijos. O sea, hace momentos como que uno abre ojos y dice, esto dejé de hacerlo, necesito hacer esto ahora, ¿no? Y dice acá, líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. O sea, yo antes leí esto, que siempre se haga tu voluntad. Eso es como que decir que alguien más haga. Esto es que siempre yo haga tu voluntad, ¿no? Entonces, dificultades que Dios ha creado, pero hoy estoy vivo, hoy le agradezco a Dios por los problemas que se ha presentado. Yo aprendí que el poder superior no es la varita mágica que te rescata, toma, ya estás libre, no. Es ese poder que hace que no te sientas solo y que uno va avanzando, ¿no? Y cuando uno eso das, en realidad empiezan a, empiezan a acontecer cosas increíbles y empiezan a cumplirse una serie de promesas y la promesa, creo, del tercer paso, según mi experiencia, es esta, ¿no?
teníamos un nuevo patrón. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, o sea, no estamos hablando de la humildad, ¿no? Toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos y en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida, a medida que sentimos afluir en otros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Y aquí dice hermoso, renacimos. Yo creo que ese día morí y volví a nacer. Uno no se acuerda de su nacimiento, pero el primer nacimiento, ¿no? Pero yo me acuerdo de esta, también fue dolorosa. Hoy puedo decir que estoy en pañales todavía, pero lo que puedo dar fe es que sí, el milagro de la humildad verdadera es ese, que a pesar de que la muerte está tocando las puertas, está ahí, Él está ahí, Él está ahí y solo es buscarlo con el corazón desnudo, abierto y entregarse a Él para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Y su voluntad es, pues, simplemente vivir mejor, vivir bien, ¿no? Es tantas cosas, ¿no? Es luz, es paz, es armonía. Es como si toda esa vida se dejaría atrás. En mi caso, tengo todavía mucha basura por limpiar, pero estoy aquí, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no me he bebido un trago, no estoy muerto. Y yo deseo que el que a mí me pasó le pase a mi hijo, que también está en circunstancias parecidas. Gracias, Padrino, por escuchar. Marcelo, no, gracias. Muy, muy agradecido por ese testimonio. Como siempre, le aprendo. Eh, como decía al comienzo, esos entrehijados. Me dice padrino, pero esto es entrehijados. Los dos aprendemos. Eh, Comenzaste con algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, y es que el paso 3 es un paso integrador que integra el uno, el 2 y el 3. Y yo lo he, digamos, como sintetizado que el primer paso es yo acepto. El segundo, yo me rindo. Y el tercero es el acto de entrega. Es el acto de entrega. O sea, hay que vivir como hay que experimentar como una secuencia eh, que al comienzo la identificamos muy claramente con la enfermedad del alcoholismo, ¿cierto? Yo acepto que soy alcohólico, me rindo ante el alcoholismo y entrego ese alcoholismo, porque yo ya no soy capaz con él. Y después yo calco esa experiencia con otras situaciones emocionales. Me encanta mucho ver ese poder integrador, sobre todo este paso 3. Eh, También me identifico mucho y quisiera ampliarte un poquito de lo que hemos conversado sobre a quienes que estamos entregando, ¿cierto? Yo diría que de manera general en las salas de Alcohólicos Anónimos uno percibe tres tipos de creyentes o tres tipos sí, llamémoslo así, de creyentes. Está el, el miembro muy religioso, practicante, que tiene claro su relación con un poder superior, que practica sus ritos y, en fin, toda esta situación, y le queda muy fácil, digamos, a quién le va a entregar a ese Dios con el que se ha venido relacionando toda su vida y con el que se está relacionando en su religión. Pero tenemos otros dos grupos en las salas de Alcohólicos Anónimos, que están los ateos. Tú decías que no quieren creer en Dios o no pueden creer en Dios, ¿cierto? Pero ellos
fácilmente pueden reconocer que hay una fuerza, una energía, una inteligencia, un orden, o también que hay principios espirituales. Por ejemplo, la humildad, la responsabilidad, el anonimato. Entonces, todo eso conjuga una especie, llamémoslo por ahora, de, digamos, como de inteligencia, y eso es superior. Y en la medida en que visualicemos esa posibilidad, un ateo tiene ya un poder superior con el que se puede relacionar de una manera consciente y coherente. Y estamos los agnósticos, que tenemos duda. Somos una veleta. No creemos y creemos, dudamos, no podemos. Y el mismo texto básico del Alcohólico Anónimo nos da una salida, y es que cada uno de nosotros tiene un recurso interior adentro. Yo lo defino como lo bueno que hay dentro de mí. Incluso hasta yo le puedo conversar o me conversa en ese diálogo interior. Entonces, a ese poder con el que yo me estoy relacionando es al que le pido o le entrego. Y es una facilidad enorme, una facilidad enorme. Eh, para los alcohólicos, ateos y agnósticos funciona mucho un compartimiento secular, o sea, donde Dios sea anónimo. Y eso definitivamente va a ser más atractiva la posibilidad de hacer el paso 3, porque no nos llamemos engaños. El que llega religioso sigue siendo religioso. El que llega ateo sigue siendo ateo y el que llega agnóstico sigue siendo agnóstico. Y a veces tenemos en nuestras salas algunos evangelizadores o quieren hacer proselitismo religioso, pero ellos realmente, dentro de lo que yo he podido ver, no convencen a nadie. Lo que hacen es que sacan a los que presionan demasiado para que tengan que tener un Dios religioso específico. Y entonces, por eso se insiste y se insiste mucho de que el Alcohólico Anónimo no es una religión, en ese sentido. Entonces, cuando yo voy a hacer el ejercicio de entregar la vida y la voluntad a Dios, que quede claro que es el Dios como cada quien lo consigue, ¿cierto? Y ese es un escenario bastante interesante. También estoy muy de acuerdo con algo que decías, que hay dos obstáculos para hacer el paso 3 que incluso son diferentes al concepto de Dios. Y eso me parece espectacular, porque es que no usamos la excusa de, yo incluso la usé y seguramente otros la usan, y si uno fina y ladito en el compartimiento de los que escucha, no es Dios. Son los dos obstáculos diferentes. Son la fuerza de voluntad y el egoísmo. Esos son los verdaderos obstáculos y el texto básico los clarifica muy bien. En mis palabras, la fuerza de voluntad es yo cómo me relaciono con los demás. Entonces yo me opongo a relacionarme porque como yo tengo la idea del control y la fuerza de voluntad realmente lo que me está pidiendo cuando yo lo intervengo es que yo renuncie. Y el otro es el egoísmo. Ah, bueno, y en el control es controlar a los demás, ¿cierto? Por eso tan bella la idea del actor, el director, el que está en bambalinas, el que está pendiente de las luces, el que está pendiente del libreto. O sea, es el control a los demás. Y aquí lo llama fuerza de voluntad. Y el otro obstáculo es el egoísmo, es una relación conmigo mismo. Es una relación conmigo mismo. Por eso es tan importante que yo también empiece a diferenciar, porque es que el paso me dice poner al cuidado de Dios la voluntad y la vida. Entonces, en cierta manera, cuando yo pongo la voluntad, estoy entregándole a Dios mi egoísmo. Y cuando yo le estoy entregando la vida, le estoy poniendo a su cuidado mi fuerza de voluntad. Y en la oración, más o menos, lo podemos clarificar. Porque cuando dice
líbrame de mi encadenamiento, ahí le estoy entregando mi voluntad. Y cuando le estoy entregando, cuando le estoy diciendo, líbrame de mis dificultades, le estoy entregando la vida. Entonces es bien difícil. Yo al comienzo tuve muchas dificultades para organizar estas dos ideas de la vida y la voluntad. Eh, y me pareció muy curioso de parte de su testimonio que no tomaras un ejemplo de, digamos, de un fondo alcohólico para haber tomado la decisión de dar el paso 3. Fue una situación de salud, pero fue una situación de vida o muerte. Y cada uno de nosotros tiene que tener una situación de vida o muerte para hacer el paso 3. Es bien difícil en nuestra testarudez llegar a anticiparnos a eso, porque casi que cada uno de nosotros, en mi experiencia personal también, yo llevaba 8 años en Alcohólicos Anónimos. Siempre me sentí alcoholiquito. En esa época tenía un compañero que nos decía así, a los que éramos como tibios, y sobre todo a los que somos de alto fondo, y sentía con un pie afuera y otro adentro, no, no del grupo, sino de alcohólico, hasta que viví una experiencia de vida o muerte. Incluso eso me ha llevado a afirmar de manera, digamos, un poco prepotente, que el que no haya tocado fondo en Alcohólicos Anónimos sin beber, no ha hecho el paso 3. Y es bien, bien, bien interesante esa afirmación. Pero rebobinémoslo al contrario. Si uno no quiere sufrir en abstención, lo que tiene que hacer es entregarle la voluntad y la vida a Dios, quiera o no quiera y crea o no crea. Por eso lo dice uno porque ha vivido una experiencia de vida o muerte. Pero hay personas que definitivamente no lo van a aceptar hasta que no tengan ese padecimiento de ese fondo. Muchos no aguantan, sobrios se van a beber. Y ha habido otros desenlaces fatales que hemos sido testigos de en las salas de Alcohólicos Anónimos por no rendirse a eso. Pero son los obstáculos, no es Dios, no es el concepto de Dios que tengan, son los obstáculos que yo le pongo a esa relación coherente y consciente con Dios. Hay otro elemento bien, bien importante y es que el paso se hace una vez y sugiere que lo haga con otra persona. Aquí varias veces hemos hecho el paso 3 en nuestras conversaciones. Para demostrarse uno con el otro el apoyo de lo fácil que es entregarlo. Porque eso lo vemos nosotros como una gran muralla y realmente no. Realmente no. Pero hay una primera vez y hay que seguirlo haciendo. Entonces esto da a suponer que posiblemente haya una primera vez donde haya una entrega plenaria de todo. Y después va a haber unas entregas singulares o particulares. Ahorita incluso hacía referencia, al comienzo yo decía, yo acepto mi alcoholismo, me rindo ante mi alcoholismo y se lo entrego a ese recurso interior que yo tengo. Pero mismo, tu ejemplo me gusta, tu estado de salud, lo aceptaste, te rendiste ante él y te entregaste. Lo entregó, perdón, lo entregó. Y así puede ser una relación tóxica con una pareja, una relación un poco compleja con un hijo, una situación económica. Y se hace así, literal. A veces creemos que tenemos que tener una fórmula mmm, de una oración perfecta para llegarle a lo más profundo del ser de Dios, ¿no? Incluso si yo me digo a mí mismo, se lo digo a mi recurso interior, funciona. Yo le puedo decir, Dios, acepto que tengo una relación compleja con mi hijo, me rindo ante esta relación, la pongo a tu cuidado, hágase tu voluntad y no la mía. O con el dinero, acepto que tengo problemas para manejar el dinero, me rindo ante esa impotencia, ante esa incapacidad para manejar el dinero,
Pongo a tu cuidado el manejo de mi dinero. Hágase tu voluntad y no la mía. Muy, muy interesante. Y hiciste también un anuncio que no está en el texto básico, pero sí está en el libro 12 pasos y 12 tradiciones con relación al ensayo del paso 3 y es el de la felicidad. Ninguno de los ensayos anteriores, Bill ha empezado a hablar de la felicidad y habla allí. Y parafraseando, para no buscar, pero más o menos dice que los alcohólicos pueden aceptar su alcoholismo e ir a reuniones y se mantienen sobrios. Lo hemos visto y dice, pero eso dista mucho de un alcohólico anónimo feliz que acepta su alcoholismo, va a reuniones y hace el paso 3. Y eso está encadenado con la penúltima promesa. Yo vi que te gustó la última promesa que dice renacimos, obvio. Ahí empieza ya nuestro despertar espiritual, somos otros. Pero el párrafo anterior, perdemos el miedo al pasado, al presente y al futuro. A mí esa promesa me encanta, porque incluso cuando yo estoy aburrido, cuando no me gusta nada, cuando siento que estoy nadando contra la corriente, ¿qué me está diciendo la vida? William, paso 3. Haga el paso 3. Acepte, ríndase y entregue. Bien, bien interesante esa parte. Y está la parte que no nos profundizan mucho, pero es la manera de que el 12 pasos y 12 tradiciones en el ensayo del tercer paso nos dice la manera más famosa de hacer el paso 3 con la plegaria de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. O sea, es, digamos, la alternativa que no está en el texto básico, pero que está en el texto 12 pasos y 12 tradiciones para hacer el paso 3. O sea que de manera directa, cuando nosotros asistimos a una reunión de un grupo y comenzamos la reunión y la terminamos con la plegaria de la serenidad, estamos haciendo el paso 3. Y también dice Bill W. en este ensayo, que es algo que a mí me sacude y me dice, William, usted está dormido es porque quiere estar dormido, pero usted ya tiene todos los elementos para estar despierto. Si yo voy a una reunión y me mantengo sobrio, esta no es una prueba fehaciente, eficaz, digna de mostrar, de poner su vida y su voluntad al cuidado de algo superior a vos, sino que uno, dentro de esos obstáculos que uno tiene, de la fuerza de voluntad y el egoísmo, uno cree que mi sobriedad va a seguir dependiendo de mí cuando en realidad depende es de que yo me quite del medio. Esa es la fuerza poderosa que hay en nosotros, que yo me quite del medio. ¿Qué más podemos decirnos del paso 3? Hay muchas experiencias que cada uno de nosotros seguramente va a seguir viviendo y que en este momento las hemos vivido y no nos acordamos de ella, pero una de las situaciones que a mí más me impactó con relación a ser a ser un convencido de la eficacia del paso 3 era identificar eso. Eh, yo he hecho esa distinción del mundo interior y del mundo exterior. El mundo interior tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con el egoísmo. En el cuarto paso habla del efecto. Digamos que son como palabras que se van situando en esa misma configuración del mundo interior. Y está el mundo exterior, que es lo de la fuerza de voluntad, el deseo de controlar, el deseo de, de encontrar justificaciones afuera, incluso ya en el cuarto paso lo llama la causa, y es lo externo, lo externo. Y en la plegaria de la serenidad nos ofrece la llave. Es decir, lo externo no lo puedo controlar,
acéptelo. Lo interno sí lo puedo reinterpretar, reinterprételo. Y eso es una maravilla, porque así uno fácilmente puede avanzar en el proceso de recuperación. Bueno, Bueno, gracias. perfecto. Yo siempre le he contado que Este, este tipo de conversaciones nos inspiran. Yo le dije dos o tres cosas que jamás había pensado, a pesar de haber leído y de haber hablado mucho de este paso. ¿Qué nos queda, Marcelo, como para ir redondeando este conversatorio del paso 3? hay algo que ah, creo que hay que desmistificar. Algunos compañeros comentábamos, ¿no? O sea, algunos piensan de que el paso 3 tiene que ser como que yo doy, o sea, tiene que ver con esto. Primero nos dice, en el libro nos dice que cuando se hace sincera y humildemente, dice, se siente inmediatamente un efecto, o sea, un efecto muy grande. Entonces, ¿cuál es la concepción mística que tienen varios compañeros y compañeras acerca del paso 3? O sea, es como decir que se va a iluminar, se va a iluminar la pieza, van a ocurrir, digamos, qué sé yo, digamos, como si, digamos, la llama, la salsa ardiendo empezaría a arder y seríamos Abraham, ¿no? Entonces, algo así. Y creo que no es correcto porque en realidad esto es diario. El efecto inmediato tiene que ver cuando uno, digamos, practica eso, ¿no? O sea, acepta el problema, se rinde, no lo va a poder solucionar, ¿no? O sea, no lo va a poder solucionar. Y cuando hace la entrega, pues el efecto es la serenidad, la humildad, eh, es como eso, es como cortar inmediatamente el sufrimiento y uno empieza como que aliviarse, ¿no? Y eso se va a dar una y las veces que nosotros, digamos, hagamos las entregas, ¿no? De todo, porque lo que hoy es problema para mí, de aquí a un tiempo, si Dios así lo permite, ya no va a ser un problema. Puede estar con otro tipo de problemas, ¿no? ¿Quién sabe? Problemas, digamos, de paso 12 cómo puedo enseñar, cómo puedo transmitir mejor el mensaje, o otros niveles de, digamos, de problemas en el servicio, ¿no? O sea, o en la unidad del grupo, y también de mi persona, ¿no? Es porque en realidad esto es eh, para toda la vida, como decimos, pues bueno, esto es para toda la vida, no es que yo la di y ya. El renacimiento es igual, una y mil veces yo diría, ¿no? Porque hoy estoy, mañana no estaré también. Eso es lo que yo podía para alimentar. Sí, no, de acuerdo, yo fui víctima digamos, de ese autoengaño de esperar un gran sacudimiento sobrenatural y decir, sí, tuve ya una experiencia espiritual. Pasaron muchos años y no lo tuve, pero finalmente empecé a valorarlo. Yo me acuerdo que mi padrino de esa época hablaba de que era cambio, un cambio. Usted llega temprano a la casa, antes llegaba tarde. Usted antes bebía, ya no bebe. Usted antes se ganaba más, se gastaba más de lo que se ganaba, ya no. Antes usted gastaba innecesariamente, tenía muchos gastos innecesarios, gastaba como llamamos aquí en Colombia, en pendejadas. Hoy en día soy más racional para gastarme un peso, ¿cierto? Antes me enojaba con una facilidad increíble, le echaba la culpa a los demás. Hoy no, hoy soy pausado, tengo mesura, trato de primero mirar yo en qué soy responsable y no ser el problema, sino ser parte de la solución. Todos esos son cambios magníficos que se logran justamente por hacer esa pausa, porque el paso 3 lo que realmente nos está invitando es, ante una situación compleja, William, Marcelo, haga la pausa. Bien interesante
volver este paso como en una situación práctica, ¿no? Bien práctica. Marcelo, la pregunta del millón. ¿Qué no hemos entregado? Sí, se atreve a expresarlo hoy. Ah, a ver, Padrino, a ver, ¿qué no he entregado? Yo creo que no he entregado hay algo, hay algo que dice, ¿no? Desde lo que más sufres es lo que más deseas, ¿no? Y yo siempre he deseado un amor, una pareja, una familia. Ni siquiera muchas veces he ambicionado dinero, posiciones o poder. Más bien, mi gran deseo, mi gran anhelo siempre fue encontrar el amor y la pareja con la que pueda crecer, ¿no? Hoy ya veo eso con otros ojos, con otros ojos. Ya me cuesta, se puede decir, me cuesta mucho pensar que puedo, es como vivir, eres mi cáncer, ¿no? Y no quiero que me quite mi cáncer, quiero seguir sufriendo, me gusta ser la víctima en esto, pero llega el momento en que uno dice, pues estoy viviendo de ilusiones, mi primer amor debo ser yo, ¿no? Mi primer amor debo ser yo, eh, debo aprender a amarme, a respetarme, a pensar, a que esa pareja ideal en mi cabeza no existe, es una creación infantil de prácticamente producto del abandono de mi mamá. ¿No? Yo crecí con mi abuelita y pues mi abuelita también era una persona distante emocionalmente, ¿no? De esas épocas donde mostrar afecto no es, digamos, humano, eran de esas épocas. Entonces, como carecí de eso, entonces yo pienso que eso es lo que es mi solución. Pero en realidad lo que yo debo hacer es aprender a amarme a mí mismo, ¿no? Es levantar esa autoestima, ¿no? Pero y muchas veces dijo, yo también voy a hacer esa tarea. Y no lo pude pedir, no lo pude, ¿no? Hoy sí, sí trato, padrino, trato, tomo conciencia. Estoy como que viendo ahora esa raíz. ¿Qué va a hacer cuando la arranque? O sea, ¿qué hago? Si toda la vida pensé que era necesario tener pareja, o sea, y ya estoy por los 43 años, y imagínense, esta es una idea que es recurrente desde mis 8 años, la raíz de mi alcoholismo. O sea, es la arranco y ¿qué queda? ¿No es cierto? O sea, ¿qué planto acá? Entonces, hoy digo, pues arranco esto y pongo amor propio, ¿no? Amor propio, amor hacia mí mismo, ¿no? Porque en realidad yo voy a estar hasta el final de mis días. Puedo tener mi compañera, puedo deleitarme de esa compañera, pero esta compañera va a tener defectos, va a tener situaciones que en realidad mi alcoholismo a mí no me ha permitido relacionarme con personas. Siempre he sido egoísta, falta incluso de interés para ver qué es lo que quiere la otra persona, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que es también producto de mi egoísmo, ¿no? Entonces creo que es buen día para entregar también esa falta de amor de pareja, ¿cierto? Y eso hay que entregar, hay que ser honesto en esto, querido padre. Bueno, preguntando y escuchándote, yo creo que así lo he hecho, pero parece que lo vuelvo y retomo el control. Es el envejecer. Y no solamente eh, las dolencias que generan las privaciones de movilidad, de los sentidos, de envejecer en lo personal, sino también, por ejemplo, ver ya que mis hijos no son unos niños, también mi pareja ha envejecido conmigo, ver a mis padres envejecer, eh, digamos, ese ciclo de la vida de cada una de las personas, para mí es una situación bien compleja de aceptar, de vivirla, eh, a pesar de que uno lo racionaliza, pero es una de las situaciones
que yo, digamos, no es que me quiten el sueño, pero sí me inquietan sobremanera y pareciera que lo he puesto al cuidado de Dios, pero a veces quiero retomar el control. Y expresándolo en voz alta me doy cuenta de que hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Eh, y eso me trae a la memoria que ese tema no lo hemos hecho visible hoy, ¿cuándo hacerlo? Pues hay dos maneras, ¿cierto? Hay una en las meditaciones que sugieren en la mañana después de que nos levantamos o antes de acostarnos. Se hace ese ejercicio de no solamente revisar nuestras manifestaciones del ego, sino mirar esos aspectos relacionados con la voluntad de la vida y mirar que hay que entregarlo, que hay que ponerlo al cuidado de Dios de esa manera literal. O cuando me acuerde en ese momento, hacer ese ejercicio de pausar y de eh, así rápidamente poner al cuidado de Dios o entregarlo o, o no racionalizarlo, sino hacer lo que decíamos ahora, aceptarlo, rendirse y ponerlo al cuidado de Dios de una manera rápida. Eh, y eso es lo que ha hecho en mí, por ejemplo, que muchas situaciones complejas como relaciones con mis hijos, relaciones con mi mamá, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con la mamá de mis hijos, o sea, con mi primera esposa. Fueron situaciones que yo les tuve que meter mucho paso tres, porque a veces creemos que en nuestra anarquía, en nuestra autosuficiencia, con pedírselo una sola vez a ese poder superior, Él va a hacer el milagro. Y a veces es una situación de constancia, de pedírselo, ojalá a la misma hora, con las mismas frases, visualizando que de verdad yo estoy entregando eso. Y en cuestión de días, alguien dice, no es de Alcohólicos Anónimos, pero alguien me comentaba o le oía comentar que en cuestión de 9 días, si yo hago eso, el efecto, el 80% del peso emocional que genera una carga de estas, se deja de sentir. Y por eso también la importancia de hacerlo con alguien, porque también le escuchaba decir a alguien que 10 kilos para mí puede que no sean pesados la primera media hora, pero a las 2 horas ya 10 kilos son muy pesados. Pero si yo llevo esa carga con otro, ya no llevo 10 kilos, sino que llevo 5 kilos. Y entonces a la media hora no me pesa tanto y a las 24 horas puede que ya esté, que suelte la carga. Son simbologías que ayudan a entender esto. Entonces, con constancia, creyéndole al paso, porque definitivamente hay que creerle, y sobre todo en esas situaciones que nos hacen sufrir, es decir, pierdo el sueño, es decir, me hace decir mentiras, tengo huecos en mi agenda, me hace comprar de más, hace que yo tenga otras adicciones dependiente, porque es que esas cargas emocionales son las que me hacen la vida ingobernable. Y ahí es donde se vincula este paso nuevamente, el paso 3 con el paso uno. La vida ingobernable es que yo pienso una cosa, siento una y hago otra. Y esas son las que yo tengo que detectar e intervenir en este paso 3. Son bien, bien interesantes estos ejercicios de amor. Ah, eso también todo lo dijiste, de amor. Es un gesto de amor hacia uno mismo el paso 3. Es un gesto de amor inmenso, de amor propio hacia uno mismo el paso 3. Interesante, Bueno, doctor. Marcelo, dejemos allí, vamos a ver el registro, a ver cómo nos queda y tomamos decisiones al respecto, porque este tipo de ejercicios, eh, miren, son bastante productivos y tenemos que hacerlo con otro paso. Por ejemplo, a mí me encanta el paso 5. El paso 5 tiene un poder integrador también muy bonito y podemos ponernos cita para que hablemos del paso 5. Antes creo todavía no en el paso 4, ¿no? Creo que es controversial el paso 4. Perfecto.
Andrés de Payo 4. En realidad ahí vamos a encontrar varios, ¿no? Porque uno no puede pedirle a Dios, ¿no? Que le quite los defectos, si no toma conciencia de esos defectos. Y tomar conciencia de los defectos es igual de difícil que tomar conciencia de que el alcohol era una enfermedad, el alcoholismo era una enfermedad, pues es una enfermedad. Bien, entonces, como hemos hecho en nuestras innumerables reuniones, cerrémoslo con la plegaria a la serenidad. Hagamos el paso Así 3. que, Dios, gracias, Pedro. concédeme Dios, serenidad concede mi para aceptar las serenidad. cosas que no puedo Gracias por cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar. y Valor sabiduría para para cambiar. reconocer la diferencia. Salino, lo quiero mucho. Gracias.